Bueno, vamos a rezar, vamos a invocar al Espíritu Santo, pedirle justamente sus dones y a nuestra Madre del Cielo en este día especial de la Virgen de Lourdes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A la esposa del Espíritu Santo le rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Santísima, Reina de la Paz, Nuestra Señora de Lourdes. Los dejo con Lorena, el testimonio misionero de Lorena. El Padre va a estar confesando, por si alguien quiere confesarse. Bueno, buenas tardes. Creo que ya con todos, si no me equivoco, nos conocemos. De todas maneras me voy a presentar porque no hemos podido charlar demasiado. Pero mi nombre es Lorena, yo soy misionera de la Eucaristía y además de eso soy laica, al igual que mis hermanos misioneros. Hace 4 años me recibí, 4 años y un poquito, me recibí de abogada y ejerzo mi profesión. Vivo en Mendoza, en la ciudad de Mendoza, y hace 4 años y medio estoy de novia también, caminando en este hermoso camino del noviazgo. Después de un caminito de discernimiento que tiene que ver un poco con la prédica de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo orar, porque todos ustedes son adoradores y a veces no sabemos cómo orar. Nosotros siempre les hemos dicho que la forma de orar es súper variada, porque en la capilla de adoración, al poder estar en silencio, nosotros podemos hacer la oración que queramos. Podemos rezar el rosario, podemos simplemente dialogar con Jesús, podemos traer algún librito de oraciones y podemos también orar con la palabra de Dios. Sobre esto especialmente quiero hablarles hoy. ¿Alguien trajo la Biblia? ¿Sí? Bueno, el que la trajo la puede sacar y el que no, está expulsado. No, mentira. No está expulsado. Pero sí sería bueno que nos hagamos el hábito, primero de tenerla abierta en nuestra casa y de meditarla. Y bueno, y después, cuando vamos a ir a algún retiro, algún encuentro, alguna prédica, también llevarla para poder ir haciéndola parte de nuestro día a día, a la palabra de Dios, conocerla, meditarla, estudiarla, ¿por qué no? Y rumiarla. Esa es una palabra muy hermosa y que va mucho con la palabra de Dios. ¿Saben qué es rumiar? ¿Sí? ¿Todos saben? Como las vacas que comen el pasto y lo tienen dando vuelta de un lado para el otro, de un lado para el otro, de un lado para el otro. No es que lo mastican y lo tragan como nosotros. Eso, aunque suene por ahí gracioso, es lo que se propone con la palabra, poder tomar una cita bíblica y poder rumiarla, darle muchas vueltas, meditarla, no una vez, no un día, sino toda la vida, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva porque es viva hoy, por más que lo dijo Jesús hace 2000 años. Sino porque no quiero irme tanto por las ramas, quiero respetar el tiempo que tenemos, así podemos adorar más tiempo. Comenzaríamos hablando de la presencia de Dios. Hay muchas presencias de Dios, o no sé si es muchas presencias, distintas formas en que podemos descubrir la presencia de Dios. ¿Qué ejemplos me pueden dar ustedes? ¿Dónde está presente Dios?
en todo. En la naturaleza, en toda la creación está presente, vemos una presencia, podemos descubrir a Dios. Una persona que no cree o una persona que cree puede descubrir a Dios contemplando las sierras. Díganle a los misioneros que vienen de Concordia, si no, que hace una semana que cada vez que salimos dicen, ¡ay, mira la sierra! ¡Ay, mira, bendito sea Dios! Están maravillados con las sierras porque para ellos es algo nuevo. Entonces en la creación seguro que sí. En el hermano, ¿hay una presencia de Dios? Sí, hay una presencia de Dios. En la palabra de Dios, ¿hay una presencia de Dios? ¿Sí? Seguro que sí. Sin embargo, yo podría decirles que las sierras son Dios. ¿Podríamos decir que las sierras son Dios? ¿Y adoramos a las sierras? No. O que el sol, como se hacía antiguamente, ¿el sol es Dios y adoramos al sol? No. O sea, Dios está presente en su creación, pero su creación no es Dios. Decíamos que en el hermano está presente Dios, es una presencia de Dios, pero yo me arrodillo cuando llega cualquiera de ustedes, no sé, cuando llega Adriana y me postro ante ella porque ella es Dios. No, porque Adriana no es Dios. Yo podría decir que esto es Dios, que mi Biblia es Dios. Bueno, pero la Biblia es Dios. No es Dios, es una presencia de Dios, sí. Pero también nos dice la palabra, porque ¿quién es la palabra de Dios? El Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Jesús, el Verbo encarnado. Jesús es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una persona, no es un libro. Incluso dice la palabra que si tuviéramos que escribir todos los milagros y todo lo que Jesús hizo, no alcanzarían las bibliotecas de todo el mundo para contenerlo. Entonces la palabra es lo que necesitamos saber para salvarnos. Pero la palabra no es Dios, o sea, el libro, la Biblia, libro, no es Dios. En cambio, yo podría decir, por ahí me decía Miriam, que cuando yo preguntaba recién qué presencias de Dios conocemos, ella me decía la Eucaristía. Yo puedo agarrar la Eucaristía o el sacerdote y decir, ¿este es Dios? ¿Qué les parece? ¿La Eucaristía es Dios? ¿Están seguros? Ay, no escucho, perdón, porque... Exactamente. Es Dios, la Eucaristía es Dios y es la presencia real. Todas las presencias son reales, la del hermano, la de la Biblia, la de la naturaleza, son presencias reales, pero no son la presencia completa. ¿Y por qué la Eucaristía así? Por lo que decía, ¿cómo es tu nombre? Silvana, porque en la Eucaristía está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Es la presencia por antonomasia, es decir, por excelencia, la más completa. Y es la presencia de Dios, de Jesús resucitado. Entonces, ¿cuál es la importancia de poder adorar en una capilla? ¿Y cuál es la diferencia entre meditar la palabra en mi casa? ¿Qué les parece? Ante la presencia misma de Jesús, ¿qué más se les ocurre o qué más piensan? Está vivo en la Eucaristía. ¿Alguien más? ¿Quién da más? La Eucaristía es la respuesta de Dios. Es el verbo de Dios, como dijeron ustedes recién, la palabra de Dios. A veces buscamos muchas respuestas a problemas, a situaciones, y no nos damos cuenta que Dios en Jesucristo
ya nos dijo todo. La Eucaristía es el don por excelencia, no es dentro de todos los dones uno más importante que los demás, sino que es el don de Dios, porque la Eucaristía es el don de Dios mismo, o sea, es Jesús mismo dándose a nosotros, entregándose a vos y a mí. Esta es la gran diferencia, podemos decir, entre orar en nuestra casa, que no está mal, no estoy diciendo que esté mal, sí está bien que oremos en nuestra casa, pero esa es la diferencia con poder venir al encuentro de Jesús en el Santísimo Sacramento. Es esa respuesta, ¿vieron cuando alguien tiene algún amigo muy cercano a quien recurra cuando le pasa algo muy lindo o algo muy feo? ¿Sí? ¿Les ha pasado cuando llamamos a ese amigo o a esa amiga o no sé, algunas personas tienen ese vínculo con su mamá o con su papá, que basta agarrar el teléfono y decir, venite, no me siento muy bien, me está pasando esto, y que el otro diga, espérame que me voy para tu casa, o venite a tomar unos mates? Ni te preguntó qué te pasa. Quizá lo que te pasa es una recontra pavada, que no sé, se me cayó el plato y se me rompió. Pero esa persona que te ama ni siquiera indaga en cuál es tu problema o cuál es tu alegría. Te dice, venite, o me voy ya para tu casa. Algo así es poder orar en la presencia de Jesús y adorarlo. Ese amigo que se dice, me voy para tu casa, no es que solamente te escuche y te da un consejo, sino que él mismo te da su presencia, te da su tiempo y se va a estar con vos cuando vos estás muy feliz, va a compartir tu alegría, o triste, va a compartir tu tristeza. Por eso, algo parecido con Jesús. Es más allá de la respuesta pequeñita que nosotros busquemos para un problema puntual. Él es la respuesta a todo en nuestra vida. Él es la palabra, Él es la respuesta. ¿Y por qué vengo diciéndoles todo esto? Porque muchas veces decimos que le preguntamos cosas a Dios o le pedimos cosas a Dios y Él pareciera como que no nos escucha porque no nos responde, o a veces pareciera que algunos dicen Dios no me escucha, y otros quizás con un poquito más de tratar de tener un poquito más de humildad dicen yo no lo entiendo, no es que Él no me hable, pero yo no lo entiendo. Y hay una frase por ahí que da vueltas que dice, no me digas que Dios no te habla si tu Biblia permanece cerrada. Lo que les quiero proponer hoy es la Lectio Divina, que es la lectura orante de la palabra, es poder meditar la palabra con algunos pasos que algunos maestros de oración nos enseñan. Y yo les voy a compartir, no soy yo la que creo es la Lectio Divina. Hace 7 años o un poco más, después de conocer a Jesús, de tener un encuentro personal con Jesús, de conocerlo vivo y de descubrir que Él está vivo e interactúa conmigo, que me ama, que soy valiosa para Él y demás, pero especialmente esto que interactúa, yo comencé un camino de conversión. Y antes no es que no estaba en nada demasiado raro ni malo, pero sí vivía como si Dios no existiese, o como si Dios no estuviese vivo, sino como un Dios que me habían enseñado y con un Dios medio objeto, digamos, como que no interactúa. Cuando yo me encuentro con Jesús en un retiro de jóvenes de la Renovación Carismática, puntualmente en una adoración eucarística, ahí comienza un camino. Ese día, esa noche mejor dicho, yo me acuerdo que en esa adoración fue tan inexplicable lo que me pasó, pero yo tuve una certeza en mi corazón,
y se la dije a Jesús. Yo en ese momento supe que no quería jamás apartarme de Él. Y a mí siempre me gustó hacer muchas cosas y aburrirme de una cosa, entonces emprender otra. Y aburrirme de esa cosa y emprender otra. Entonces mi miedo era, bueno, esto que siento hermoso en algún momento se me va a pasar y no ir más a la iglesia, no, se me va a pasar porque como me pasa con todo. Entonces yo esa noche le pedí a Jesús que por favor me ayudara a nunca cansarme de Él y nunca dejarlo, ni a Él ni a su iglesia, porque eso para mí fue, ahora que lo pienso, que lo veo, es muy llamativo. Yo no me deslumbré solo con Jesús, sino que yo en mi corazón tampoco quería apartarme de la iglesia. Y ahí comencé un camino. Pasaron cosas en ese camino, estuve en grupos de oración, sirviendo en un ministerio de música, etcétera, hasta que un día voy a misionar, comienzo un camino también de discernimiento vocacional, porque yo quería tanto vivir mi vida con Jesús que yo pensaba en mi cabeza, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Y lo más grande y lo más entregado a Jesús, y lo único que pensaba era ser monja. Pero en mi interior yo no quería ser monja, y cada vez que pensaba en eso decía, ¿qué es lo mejor, lo más grande? Ser monja. Pero a la vez no quería. Y me desagradaba pensar en ser monja. Era como que esos sentimientos encontrados. Entonces comienzo a hacer un discernimiento vocacional y en medio de ese discernimiento llega la posibilidad de misionar con Sebastián. Esa misma fecha en la que yo podía viajar con él, yo ya tenía planificado, por invitación de mi acompañante espiritual, hacer un retiro en Córdoba, un retiro ignaciano. Y justo yo le pregunto a Sebastián para misionar con él y era la misma fecha. Entonces yo digo, bueno, tengo que discernir qué hacer. En ese discernimiento, en el que no voy a ahondar solamente por ahorrar tiempo, pero me encantaría contárselos con todos los detalles, decido ir con Sebastián. Y voy, era un triduo en la provincia de Santa Fe, esto está como molestándome mucho, era un triduo en la provincia de Santa Fe, y en esos 3 días, justo la persona donde yo me quedo, en la casa donde me quedo, ella tenía adoración en la madrugada, de 1 a 2 de la mañana, entonces yo iba con ella. Me llevaba la Biblia, me llevaba un cuadernito y una lapicera. En esas 3 noches pedí la palabra, o sea, las 2 primeras noches oraba solamente, sin abrir la Biblia, y la tercera noche abrí la Biblia. Y leí la cita bíblica que es Mateo 13:44, que quien haya traído Biblia y quiera leerla, la puede buscar, si no en su casa. Del Evangelio de San Mateo: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. Palabra del Señor. Cuando yo terminé esa misión, o sea, terminamos el triduo, volvimos a Mendoza, yo ese día, cuando terminamos el triduo, fue como si todas las respuestas que yo venía buscando en mi discernimiento, todas las respuestas se concretaran en una, y además sentía que todo lo que a mí me gustaba hacer en la vida, que era viajar, yo había estado en los modelos de Naciones Unidas, no sé si los conocen, pero son modelos de la ONU que se hacen en los colegios, y yo había sido participante, después capacitadora, qué sé yo, había llegado a ser capacitadora nacional, entonces viajaba un montón. Amaba eso, amaba viajar, siempre amé cantar, siempre me gustó mucho y hasta el día de hoy la docencia, entonces hablar, explicar y hablar en público. Y muchas otras cosas, bueno, la adoración eucarística, ni hablar, y seguir a Jesús con algo que yo buscaba que fuera lo mejor que yo podía hacer por Cristo y por la iglesia. Como que en mi corazón yo quería eso. En ese triduo yo encontré
las respuestas a todo eso. Y cuando volvimos, sentí esto que acabamos de proclamar en la palabra. Yo, como les conté, había estado en muchos grupos, en distintos apostolados dentro de la iglesia, y yo amaba a todos, porque estaba en un grupo de oración, estaba en un ministerio de música, de misas carismáticas y también de intercesión, o sea, de intercesión de sanación. En la parroquia, en todo lo que me podía meter, me metía, en el coro, cuando iba a misa siempre cantaba en misa, en el coro los domingos, bueno, etc. No era que a mí no me importaban esos apostolados o no me gustaban o me daban lo mismo. Pero sin embargo, cuando yo conocí la misión eucarística, experimenté esto, que había encontrado un tesoro y que todos los demás tesoros que yo tenía eran dignos de ser vendidos para poder venir y comprar este. Yo no podía seguir con todos mis apostolados si pretendía dedicarme a la misión eucarística, porque básicamente los misioneros viajamos mucho. Y si yo estoy como referente en mis grupos parroquiales, cuando me voy, quedan medios como ahí. Entonces volví, hablé con el sacerdote que estaba en ese momento y le dije: Padre, hasta diciembre yo voy a seguir, porque no iba a dejar a todos en banda, pero el año que viene no voy a seguir como referente o como cabeza del Ministerio de Música, del grupo de oración, etcétera, porque quiero ser misionera. Esto que les cuento, fue un discernimiento que para mí, yo con el tiempo confirmo que era la voluntad de Dios y lo sigue siendo. Pero yo les conté que la palabra me había confirmado esto que yo venía experimentando. Encontrar un tesoro en un campo, vender todo para poder comprarlo. No lo puedo explicar así en mi experiencia. Para mí lo que vendí fueron esos otros apostolados para poder comprar este gran tesoro que era el que yo venía buscando. La parábola sigue hablando de la perla preciosa que fue el evangelio de ayer. El comerciante que busca perlas finas, la deja, se va, vende todo lo que tiene y la compra. Y por eso es que les quiero hablar de la Lectio Divina. La Lectio Divina, como les decía, es la lectura orante de la palabra y nos sirve para poder discernir. Tiene algunos pasos, algunos momentos que yo les voy a compartir ahora y que, si ustedes lo consideran, sería re lindo que lo puedan usar en su adoración o en sus momentos de oración. Especialmente en la adoración, porque si ahí está el Divino Maestro, en su presencia completa, ¿quién mejor para explicarnos las Escrituras que Él? El primer paso o el primer momento de la Lectio Divina son 4 pasos, pero yo voy a agregar uno que no está como enumerado. Si ustedes lo buscan, por ejemplo, en internet, no van a encontrar este paso, pero que yo creo que es el fundamental. Y es invocar al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Y no podemos decir que estamos encontrando la voluntad de Dios si ni siquiera le pedimos el auxilio al Espíritu Santo. Entonces, después de haber invocado al Espíritu Santo, el primer paso es la lectura de la palabra. Por ejemplo, lo que hicimos recién. Leer la palabra, entenderla intelectualmente, es decir, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? Bueno, dice que el reino es como un campo, en el que es como un tesoro, que se encuentra en un campo. Hasta ahí entendemos lo que significa. Entonces el que lo encuentra lo vuelve a enterrar para que nadie, o sea, no se lo dice a nadie, imagínense, no anda gritando que encontró un tesoro. Callado, lo vuelve a enterrar, se va, vende todo lo que tiene y con esa plata va y compra el campo, porque él sabe que ahí hay un tesoro escondido. Eso lo entendemos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Están aburridos o algo? Váyanme parando. Sería responder, o sea, es la lectura literal y responder qué dice el texto. El segundo paso es la meditación, es decir, que
¿qué me dice el texto? Ahí ya empezamos el primer paso de un diálogo, que es escuchar. Si yo respondo a la pregunta ¿qué me dice? Es porque estoy escuchando, porque si no, no voy a saber qué me dice. Si yo te estoy hablando y vos estás pensando en otra cosa o ya estás pensando en la respuesta que me vas a dar, muchas veces, no sé si les ha pasado, que están hablando con alguien, debatiendo algo y vos le decís una cosa y el otro te responde algo y decís, pero si yo no dije eso. El banco es marrón. No, pero los bancos además de madera pueden ser de hierro. Pero si yo no dije eso, yo dije que el banco es marrón. O sea, no me estás escuchando, simplemente ya estás pensando que me vas a contestar. Entonces, si yo respondo la pregunta ¿qué me dice? Es porque estoy escuchando. Por eso es tan importante en la adoración poder hacer silencio, porque es un ejercicio para aprender a escuchar. Y no es solo cerrar la boca, sino es ir vaciándome de todo lo que yo traigo, de todos mis pensamientos, de todas mis preguntas, de todas mis cosas que tengo para decir, vaciarme poco a poco para aprender a escuchar lo que Jesús me dice. Y después en la vida van a ver que eso se refleja. Cuando estoy hablando con alguien también lo voy a escuchar. Y si no sé escuchar a mi hermano, al que veo, ¿será que escucho a Dios a quien no veo? Que a veces decimos, el Señor me dijo tal cosa, pero a mi hermano nunca lo escucho. ¿Será que lo escucho al Señor? ¿O que yo le hago decir al Señor lo que yo creo o lo que a mí me conviene? Entonces, el segundo paso es escuchar. ¿Qué me dice? ¿Se acuerdan cuál era el primero? Bueno, muy bien. Muy bien. Invocar al Espíritu Santo. Y después de eso, leer la lectura literal, lo que dice el texto, y ahí puedo ver el contexto, situarme en la época, situarme quién está hablando, a quién le está hablando, bueno, todo eso. El segundo paso es, ¿qué pregunta respondería? ¿Qué me dice? O sea, en ese momento el primer paso es una parábola que Jesús le está diciendo, tengo que ver a quién le está hablando, y en ese momento significó algo. El qué me dice es qué me dice a mí hoy. Hoy, si yo estaba preguntándole algo al Señor, quizá es una respuesta. Si no le estoy preguntando nada, quizás es una invitación. O sea, ¿qué me dice hoy en el momento en que lo estoy meditando? El tercer paso es la oración u oratio. Yo no les he ido diciendo los nombrecitos en latín, si quieren se los digo, pero me parece más práctico si lo entendemos sin tanto tecnicismo, digamos. El tercer paso es la oración, que es ¿qué le digo yo? O sea, yo ya leí la cita, ya respondí qué me dice, y entonces ahora el paso siguiente es ¿qué le digo yo? Por ejemplo, en el caso que yo les contaba, mi respuesta inmediata fue, yo quiero ser misionera con Sebastián. En ese momento todavía no éramos la AME. En ese momento ellos eran un matrimonio misionero, Sebastián con Débora, que no eran una asociación porque eran solo ellos dos, eran un matrimonio. Y en ese momento dije, yo quiero ser misionera, yo quiero hacer esto toda mi vida. Entonces mi respuesta era, yo quiero ser misionera. O sea, yo quiero volver a Mendoza, vender todo eso que tengo y comprar el campo donde está la misión eucarística. Podría haber sido otra mi respuesta. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando pensaba en ser monja, no me gustaba la idea? Incluso estuve en otros grupos misioneros, pero que hacían otro tipo de misión. Y yo siempre he sido me gusta como que meterme a fondo en las cosas. Entonces, con el tiempo siempre terminaba a cargo de algo, o a cargo de la música, o a cargo de la organización, o a cargo de algo. Y en distintos grupos en los que estaba, me pasaba que como que me quería, o sea, yo sentía eso, no es que me agrande, pero yo sentía como que querían que sea parte de esa congregación o de esa obra.
porque también hay falta de vocaciones. Entonces quizás veían una persona joven, comprometida y decían, bueno, me abrían las puertas, pero yo era como que no quería. Ya me sentía como presionada cuando sentía eso y terminaba yéndome por otro lado. En cambio, en la misión eucarística fue todo lo contrario. Todo lo contrario. En ningún momento me sentí ni siquiera invitada por Sebastián. Mucho menos que quisiera como captarme como vocación. Entonces me sentí muy libre. Y cuando me pasó esto con esta oración con la palabra, mi respuesta fue, ¿qué le digo? Quiero volver a Mendoza, vender todo lo que tengo y comprar este campo. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? El cuarto paso, algo importante en esto de la oración, como para tener en cuenta. Lo que yo le digo a Dios tiene que estar relacionado con lo que estoy meditando y con lo que Él me está diciendo, porque si no, volvemos a lo mismo. No estoy escuchando, no estoy dialogando con el Señor. No sé, supónganse que yo estaba en este contexto de la adoración eucarística y del discernimiento y de qué hago, de dónde puedo servir en la iglesia. Y con esta palabra yo digo, bueno, pero yo no tengo casa, no tengo auto, ¿qué voy a vender? ¿Les parece que eso hubiera sido que no estaba escuchando? Yo creo, para mí sí, porque quizás yo no estaba entendiendo, pero al menos sí, o sea, no la estaba captando, pero sí estaba escuchando. O por ejemplo, que a veces uno no entiende lo que dice la palabra. Si yo le decía, señora, pero me presento a rendir o no me presento, no sé qué hacer, y me sale esta palabra, y yo digo, ¿qué tiene que ver el campo, el tesoro, con que yo rindo o no rindo? Y le digo, Señor, no entiendo lo que me estás diciendo, no entiendo lo que me quieres decir. Eso también es una respuesta válida, porque no siempre entendemos lo que Dios nos quiere decir, pero lo estoy escuchando, solo que no lo entiendo. Ahora, si Dios me está diciendo algo y yo respondo con cualquier otra cosa que nada que ver y que se adapta más a lo que a mí me gustaría con lo que la palabra me está diciendo, ahí es cuando digo, no estoy escuchando. No sé si me explico en eso o no. Ustedes díganme si no, lo volvemos a decir. Y ahora sí, el cuarto paso es la contemplación. Es decir, hay dos cosas. Una es la acción, digamos, que yo ya leí la palabra literalmente, me respondí qué me dice Dios en este momento concreto, qué le digo yo, y después de ese diálogo tiene que surgir una decisión o que se concrete en una acción. En el caso que yo les cuento, cuando yo volví, hablé con Sebastián y le dije, yo quiero misionar con vos y con Débora. Yo a Débora no la conocía de vista, pero nada más, hasta ese momento. Entonces fue, habla con tu esposa y si ustedes están de acuerdo, yo quiero misionar con ustedes. Hubo una decisión. Después fui, hablé con el párroco y le dije, padre, yo hasta diciembre sigo y después no. O sea, sigo, pero no voy a estar a cargo de nada. Esa fue la decisión que yo tomé después de ese discernimiento. Me podría haber equivocado, o sea, tampoco hay una certeza absoluta cuando uno discierne las cosas, porque si no perderíamos libertad, y lo que Dios más nos respeta es nuestra libertad. Yo en ese momento creí que era eso a lo que Dios me invitaba y a mí me encantó, entonces respondí. ¿Podría haberme equivocado? Sí. Hasta ahora creo que no, pero bueno, no, a lo que voy es que no es que ustedes van a decir, ¿me presento o no me presento a rendir? Y Dios les va a decir, sí, presentate. No, sí, te tenés que presentar. Yo hacía mucho eso cuando estudiaba. Ella que me conoce me puede verificarlo. Ay, no sé qué hacer, rindo o no rindo. Y hacía como si esto fuera el tarot de no sé qué, decía, rindo o no rindo. El malhechor huye cuando nadie lo persigue. Palabra de Dios. Hacía eso. Entonces,
la mayoría de las veces no entendía nada, me salía algo que no entendía qué tenía que ver con si me presentaba a rendir o no me presentaba. Y claro, y el Señor hubiera dicho, hija, no es por acá, con razón nunca me decía nada. Pero, digo, no va a ser, generalmente no es algo tajante, sino que es un algo, una respuesta que es clara, pero no me determina, sino que yo sigo teniendo la libertad de elegirlo o no elegirlo. Y en esto de la acción, también viene de la mano con la contemplación. Que yo, una vez que tomo la decisión, lo hago, o sea, lo llevo a la acción. Y después con el tiempo también es seguir contemplando la obra que sigue haciendo el Espíritu Santo. Si bien esto es un momento, y quiero ser clara en los pasos para que todos lo podamos hacer, tampoco es algo que, listo, yo sigo estos 4 pasos que me dijo la misionera y ya tengo todas las respuestas. Tampoco es así. Yo se los planteo así para que sea didáctico y entendible, pero esto es la obra de Dios. Entonces yo, como les decía recién, también tenemos que seguir caminando y seguir haciendo el discernimiento si la decisión que tomé realmente era de Dios, seguir eligiéndolo cada día, confirmar mi decisión, ese sí de cada día. Y que Dios también confirma, siempre confirma, y especialmente sostiene con su gracia cuando nos llama. Entonces, no es que después un día yo discutí con Sebastián y dije, no, entonces esto no era voluntad de Dios. Que a veces también nos pasa, cuando en la decisión que hemos tomado aparece la primera dificultad, ya no queremos seguir. Y el camino va a estar lleno de dificultades, pero es en el camino de crecimiento, digamos, de la mano de Jesús, en el que uno va a ir sorteando esas dificultades y va a ir confirmando si esa decisión que tomó estaba bien o quizás podemos cambiar el camino o el rumbo del camino. Lo primero siempre es tomar la decisión. Es como cuando vamos en el camino y aparece una bifurcación, ¿no es cierto? Cuando llegamos acá a la punta hay una rotonda y un cartel que dice la punta y después no sé para dónde va. Bueno, si vos vas a hacer la rotonda, te encontrás con eso. Si yo no soy de acá, ustedes lo harán ya mecánicamente, pero yo no soy de acá y vengo, antes de tomar el camino a la punta, quizá en una milésima de segundo, voy a tomar la decisión. ¿Me voy para la punta o me voy para no sé dónde es el otro lado? Bueno, voy a la punta, listo, hago la rotonda y tomo la punta. Pero lo primero fue tomar la decisión. Y esa decisión me guió a qué camino iba a tomar. Pero si nunca tomo la decisión, nunca voy a dar el primer paso. Bueno, ¿y para qué? Usted no los veo aburridos, pero se preguntarán, ¿para qué es todo esto? Nosotros siempre tratamos de hacer las enseñanzas con cosas que nos sirvan para nuestra vida de fe, que nos sirvan para la salvación de nuestra alma, porque no somos predicadores nosotros. Nosotros somos misioneros de la Eucaristía. Lo único que hacemos es señalar al Cordero de Dios y compartir, contar todo lo que hemos visto y oído a sus pies y también en las distintas parroquias a las que vamos, comunidades a las que vamos. Entonces, ¿para qué les sirve esto de la Lección Divina? No es para que, bueno, nadie está tomando nota, pero no es para que quede guardado o para que después vean el videíto o para que digan qué lindo o qué feo que habló, sino para que esto les sirva, nos sirva a todos para nuestro camino de fe. El discernimiento, especialmente con la lectura orante de la palabra, nos sirve para conocer y descubrir la voluntad de Dios para mí, en mi vida, que es la garantía de nuestra felicidad. La voluntad de Dios es la garantía de tu felicidad, porque nadie soñó nada más hermoso y más perfecto para vos que Dios. Todo lo que Él tiene para vos es felicidad. A pesar de las pruebas que nos toque pasar por el mundo, y que las va a haber y todos las tenemos que pasar. Pero el camino que Él nos propone
siempre asistidos por su gracia, es el que nos va a hacer felices en serio. Y lo que Él nos ofrece, como decía hoy el Padre en la homilía, es la vida eterna. No es solamente ser felices acá. Acá ya hay un adelanto. Cuando estamos con el Señor, gustamos esa felicidad, esa plenitud. Pero la plenitud completa está en la vida eterna y esa es nuestra garantía. Entonces, no es para que esto sea una charla, sino para que podamos hacer un camino orando con la palabra en nuestra adoración y poco a poco ir haciendo el discernimiento de qué quiere Dios para mí. ¿A qué me invita Dios? ¿Qué me dice? ¿Qué me invita? ¿Y yo qué le digo? No siempre es algo bueno. Yo cuando creía que Dios me pedía ser monja, yo decía esto: Señor, yo sé que lo que vos quieras para mí es lo mejor y es lo que me va a hacer feliz. Pero como yo no quiero ser monja, pero si vos me pedís que sea monja, sé que va a ser lo que me hace feliz. Pero como yo no quiero ser monja, si vos querés eso, mostrámelo, pero que no me quede ni una duda. Porque con una sola duda que a mí me quede, yo voy a seguir haciendo discernimiento y buscando por otro lado. Miren la contradicción, que yo creía que lo mejor en el mundo era ser monja, o sea, lo más perfecto era ser monja. ¿Y saben qué es lo más perfecto o lo mejor? ¿Se animan a tirar algo? Sí, pero digo, cuando uno dice ¿qué quiere Dios para mí? ¿Qué creen que es lo más perfecto o lo mejor? Bueno, la santidad, lo que me plenifica, lo que me da alegría, todos esos son elementos para discernir. Pero en definitiva, ¿qué voy a discernir? No voy a discernir entre dos cosas buenas, que ahí no hay discernimiento. Perdón, no voy a discernir entre dos cosas malas, porque ahí no hay discernimiento. Ni voy a discernir entre una cosa buena y una cosa mala, porque ahí no hay discernimiento. O sea, es obvio que la buena tengo que elegir. O sea, no voy a elegir entre robarme una cartera o no robármela. ¿Me entienden? Porque ahí es fácil que no hay que robársela. Tampoco voy a discernir entre dos cosas buenas, como a veces nos enseñan, sino que el discernimiento es entre cosas buenas, ni siquiera es lo mejor, porque ¿qué es lo mejor? ¿Quién dice que es lo mejor? Por ejemplo, ser monja es una cosa buena. Sí, claro que sí, es una vocación. Entonces, ¿quién me va a decir qué es mejor, si ser monja o casarme o ser misionera? Sí, todas esas cosas son buenas. Lo que tengo que discernir es cuál es la voluntad de Dios para mí. En mi caso, lo mejor era la misión eucarística, no ser monja. Pero en otro caso, en que Dios llame a una vocación consagrada, lo mejor va a ser la vocación de monja. ¿Me explico? Entonces, el discernimiento es: ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Esa es nuestra garantía, la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cómo estamos con el tiempo? Ya estamos. Bueno, ya estamos con el tiempo, así que creo que hasta acá igual estamos re bien, o sea, con lo que ya he dicho hasta acá. En mi caso, a mí me cambió por completo la misión eucarística. No solo en el momento que decidí ser misionera y que también Débora y Sebastián me recibieron, sino de ahí en adelante. Se planificaron muchas cosas que habían en mi corazón. Terminar mi carrera, poder ejercer mi profesión, que tiene muchísimo que ver con la adoración y que tiene muchísimo que ver con el servicio. Conocer a Mauro, que es mi novio, y poder descubrir que también ese anhelo que yo tenía de caminar hacia el matrimonio y la familia era posible. Hay muchas cosas que les podría contar, ya no hay tiempo, pero cosas que a veces uno cree que no van a pasar, que no pueden ser, que es imposible, que no existen hombres que sigan al Señor o que no existen mujeres y bla, 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 bla. Muchas cosas que el mundo nos dice.
No, a partir de la adoración eucarística y de la misión, muchas cosas que habían en mi corazón así como sueltas y enredadas, se fueron como ordenando poco a poco. Les estoy hablando que hace más de 6 años que soy misionera, no pasó en 3 días. O sea que tampoco seamos ansiosos con el discernimiento. Uno quiere respuestas ya, pero no es así. Y yo sé que van a seguir, porque el Señor es sumamente generoso. Y no es como un francotirador que nos tira una gracia cada vez que venimos a la hora santa. No, el Señor derrama su amor, se derrite de amor cada vez que venimos a Él y derrama gracias sobre vos, sobre tu familia, sobre tus seres queridos y sobre el mundo entero. Así que los invito a poder practicar la Lección Divina en sus horas santas y ahora vamos a pedirle al Padre que nos exponga a Jesús para poder hacer un ratito de adoración. Y pongamos a sus pies todas estas cosas que traemos en el corazón, esto que yo les he contado, si algo les sirve, si algo les ha tocado o les ha llegado. Si alguien quiere, acá está mi Biblia a disposición, si alguien la quiere utilizar. Y si no, bueno, vamos a hacer algunos cantos y algunas oraciones que también les pueden servir a terminar de completar este momentito. Si alguien quiere la Biblia, hasta acá. Vamos a hacer un ratito menos de adoración, menos de 1 hora, para que no se vayan tan tarde porque además está frío. Entonces, para que se puedan quedar hasta el final.
consuelo terrenal. Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Adoremos a Jesús, adoremos al Señor en esta hora santa, en este tiempo de encuentro con Jesús sacramentado, con el Dios de la vida, con el Señor, con nuestro Rey, con nuestro hermano, con nuestro amigo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo y dame un corazón adorador. Así como la sierva suspira por las aguas, así suspira mi alma por ti, Señor.
los jóvenes, el Señor les dice: antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Él nos conoce porque los amó desde toda la eternidad. Dios los ha elegido y los deja oír su voz. No es a través de los sentidos que percibimos su voz y estamos cerca de Él. Es la fe y el amor lo que nos lleva a reconocer al Señor bajo la apariencia de la sagrada hostia. El Señor repite con nosotros lo que hizo con los discípulos de Emaús, abriendo los ojos de quienes los buscan. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Lo habían reconocido al partir el pan. Igual que con sus discípulos, también para nosotros el Espíritu da testimonio de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Conozco todo cuanto hay en tu alma. Sé de tus miedos, tu ansiedad y tu calma. La soledad te engañó y ahora tú crees que no hay nadie. Cierra tus ojos, abre tu alma, así podrás verme mejor. Antes que tú nacieras, te conocía. Antes que tú nacieras, te consagré. Antes que tú nacieras, te conocía. Antes que tú nacieras, te consagré. Antes que tú nacieras, te conocía. Antes que tú nacieras, te consagré. Antes que tú nacieras, te conocía. Antes que tú nacieras, te consagré.
Hoy, el mismo Jesús está nuevamente presente en medio de nosotros en el Santísimo Sacramento, donde se cumplen una vez más sus palabras: soy yo mismo. Al igual que sus discípulos, le pedimos al Señor: aumentanos la fe, que el signo más luminoso de nuestra fe sea el amor y la adoración a Jesús en la Eucaristía, donde el Salvador resucitado entre al cenáculo de nuestra vida y nos permita experimentar su presencia y decir: Señor mío y Dios mío. Queridos jóvenes, creer hoy en Jesús, seguir hoy a Jesús, es seguir al Cordero donde quiera que vaya. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las ovejas escuchan su voz. Él nos pregunta: ¿quién dicen que soy? En las palabras del Evangelio, es el Señor verdaderamente presente en la Eucaristía. Es esta la maravillosa verdad, el dulce misterio de la vida, el misterio del amor infinito. La Eucaristía es el sacramento de la presencia de Cristo, quien se entrega a nosotros en este sacramento porque Él nos ama a cada uno de nosotros personalmente. Nunca pienses que sos un número, un simple número en una multitud anónima. Él ha reservado un lugar especial en su corazón para vos. Sos irreemplazable e irrepetible. Por eso Cristo te ama de manera única y personal. El Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Así como es imposible detener el tiempo, así como es imposible apagar el sol, no esconder el mar o poder abrazar el viento. Así es de imposible contener mi amor. Te amo cada vez que te acercas a mi encuentro y cada vez que me das la espalda una vez más. Te amo cada vez que lloras o que estás contento. Cada vez que sueñas, cada vez que despertas. Te amo antes del pecado, durante y después. Nada entre tú y yo jamás se podrá interponer. Hasta verse uno como tú y aquel día pagué el precio de la cruz para quedarme a tu lado siempre, darte vida y luz. Hoy te recuerdo que siempre estaré contigo, que a mi lado
lado, hijo mío, nada hay que temer. Que quiero hacerte feliz, traerte cerca mío. Quiero darte esperanza, caridad y fe. Acércate que soy el camino, vida y verdad. Acércate que quiero sanarte y darte libertad. Acércate que mi corazón llora de sed por un poquito de tu amor. Acércate, me quedé por ti, por tu salvación. Te amo antes del pecado, durante y después. Nada entre tú y yo jamás se podrá interponer. Hasta me hice uno como tú y aquel día pagué el precio de la cruz para quedarme a tu lado siempre, darte vida y luz. Para quedarme a tu lado siempre, darte vida y luz. Para quedarme a tu lado siempre. Cristo te ama desde toda la eternidad. Te ama aun cuando lo decepcionas. No te sientas solo. Él nunca deja de abrazarte en su misericordia. Han ido a buscar a Cristo, pero Él ha salido a buscarlos primero. Él viene al mundo y desea ser libre para establecer una relación íntima de unión con nosotros. Jesús, quien se dejó clavar en la cruz para redimir al mundo, está cerca de ustedes. La Eucaristía es Cristo en persona, lleno de ternura hacia ustedes. Solo en Él podemos encontrar el verdadero significado de nuestra vida, porque es en Él que descubrimos cuánto somos amados y apreciados. Habéis sido creados a su imagen y semejanza. Representan un especial atributo de Él, que nunca antes fue creado, ni lo volverá a ser. En ese atributo único que posees, Dios se ve reflejado en ti. En la presencia de Jesús encontramos nuestra verdadera identidad, nuestra seguridad y nuestra dignidad, porque descubrimos quiénes somos, los hijos amados de Dios.
Dios te ama desde toda la eternidad. El Padre dio a su propio Hijo por tu salvación, porque te ama. Y Jesús vino al mundo, padeció, murió y resucitó para llevarte nuevamente a la casa del Padre. Este momento, esta hora santa, fue soñada y pensada por Dios desde toda la eternidad. Por eso le vamos a pedir al Padre que pueda darnos la bendición con el Santísimo Sacramento. Vamos a ir pasando de a uno hacia el altar como para comulgar, y en esos segundos frente a Jesús aprovechemos para disfrutar del abrazo de Jesús, del beso de Jesús, y de darle también vos un beso con tu fe. Eso es adoración eucarística. Es acercarse con amor a Jesús. Es dejarse amar por Él. Es tener intimidad con el ser amado, pero no intimidad como la entiende el mundo, sino intimidad de corazón a corazón, experimentando el amor pleno, el amor verdadero, el amor con mayúscula, que es Dios. Presencia, en mi soledad, que hoy acompañas con tu amor. No hay nada más, solo estamos tú y yo. Y es mi corazón quien rompe el silencio y en cada latido te grita gracias. Padre, por darnos al Hijo. Gracias, Jesús, por tu sacrificio de amor. Gracias, Santo Espíritu, que hoy me haces cantar. Gracias, Señor, por este momento. Soledad, que hoy acompañas con tu amor. No hay nada más, solo estamos tú y yo. Y es mi corazón quien rompe el silencio y en cada latido te grita gracias. Gracias, Dios Padre, por darnos al Hijo.
Jesús, por tu sacrificio de amor. Gracias, Santo Espíritu, que hoy me haces cantar. Gracias, Señor, por este momento en intimidad. Gracias, Dios Padre, por darnos al Hijo. Gracias, Jesús, por tu sacrificio de amor. Gracias, Santo Espíritu, que hoy me haces cantar. Gracias, Señor, por este momento en intimidad. Gracias. No me deja ver tu huella justo al lado de mis pies y tu mirada, y me detengo a contemplarte, y en tu regazo puedo descubrir que tú me amas. Vuela, aquí estoy también. Tú tienes palabras de eternidad. Mi corazón se llena de tu fe, mis labios no cesan de alabarte, y yo te adoro con este corazón herido. Todo lo que he vivido, me postro y ante tu altar y grito que te necesito, que tengo sed de tu palabra y hambre de la Eucaristía. El conocer tu voluntad dará sentido a mi vida.
Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Oremos, oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, recibamos la bendición del Señor, ahora como asamblea, no solamente nosotros, sino también todos aquellos a los cuales llega esta transmisión y nos siguen por la transmisión, por internet, por la página de nuestras parroquias y replican también en todos lados. Llegue la bendición de Jesús, el Señor, de nuestro Rey sacramentado, vivo y real, aquí, para todos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original y la Virgen concebida sin pecado original, el manjar más regalado de este suelo terrenal es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Ave María Purísima, concebida. Bueno, hermanos, antes que se vayan, les pido un minutito más. Y es para invitarlos a, si hay alguien que no sea adorador, no sé ustedes si vienen a la capilla,
y si vienen también que nos ayuden a misionar en sus lugares de trabajo, etcétera, para que esta misión específica la estamos haciendo para poder terminar de completar las horas de la madrugada, que todavía quedan algunas horas por cubrir. Y bueno, y también para sumar más adoradores, especialmente en esas horas que faltan por cubrir en la madrugada, pero si hay alguien que puede venir y es en otro horario, por supuesto que también es bienvenido. ¿Algo más? Bueno, en la salida están Patricia, Diego y Sandra, que son misioneros de la AME. Hay algún material como rosarios, algunos objetos de piedad, libros que sirven para la formación y para la espiritualidad de ustedes, y también sirven para sostener esta obra de la misión eucarística, ayudando económicamente al sostenimiento. Siempre nos gusta aclarar que cuando ustedes compran alguno de este material, están sosteniendo la obra, porque ustedes están siendo parte de la obra de la misión eucarística que realiza la AME, y de esa manera, o sea, como tales, reciben la misma recompensa que un misionero que viaja miles de kilómetros, porque la palabra de Dios dice que aquel que le da un vaso de agua a un profeta por ser profeta, recibirá la recompensa de un profeta. Entonces, aunque no viajen miles de kilómetros ayudando a abrir capillas de adoración, al ayudar en el sostenimiento de la obra, están siendo parte de la misma y van a recibir la misma recompensa de Dios. Así que si quieren sumarse a nuestra obra, están allí algún material. Y especialmente que ayuden a difundir la capilla, la adoración, para que más corazones puedan encontrarse con Jesús y vivir esto que nosotros tanto disfrutamos y también nos hace. Nada más, gracias, que Dios los bendiga.